Si están regalando carreras en Venezuela, por favor, un poco más de investigación. Colonización, hay una diferencia entre colonizar y conquistar. Si tú hablas de los españoles mal, 168 se enfrentaron a más de 7.000. Otra vez este descerebrado neófito hablando que le queda muy grande el nombre de nuestro libertador Simón Bolívar, que también es tu libertador del Perú. Aunque no lo quieras creer, ya sabes que la historia ya está escrita, no puede ser cambiada. Y ahora yo te pregunto, ¿tú crees que los españoles en el momento de la colonización y el expansionismo, ellos jugaron limpio? Nuevamente con este caballero, mira, por eso es que cuando vienen algunos venezolanos al Perú y dicen yo tengo doctorado aquí, tengo doctorado allá, tengo 2 carreras, 3 carreras, Dios mío, ¿qué? Si están regalando carreras en Venezuela, por favor, un poco más de investigación. Colonización, hay una diferencia entre colonizar y conquistar. Hay una diferencia muy diferente entre lo que hizo Inglaterra con lo que hizo España. ¿Ok? Con España hubo mestizaje, con España no hubo aniquilamiento, con España no hubo, ¿cómo se podría decir? No se eliminó a los indios que estaban aquí, o a los indígenas que estaban aquí, o a los amerindios que estaban aquí, llámalo como tú quieras, no se les eliminó. Hubo mestizaje, hubo incluso la casta inca, se casó con parte de España que vinieron acá y se formó grupos mestizos adinerados, con títulos, con nombres, con noblezas y otras cosas más. Este tipo está, pero qué ignorante. ¿Cuántos españoles vinieron? 168. ¿Cómo 168 pudieron vencer? Algunos dicen hasta 12 millones de indígenas aquí en esta zona o de andinos en esta zona. ¿Cómo 168 lo lograron? Por una razón muy sencilla, pues mi querido Mequetrefe, que los incas eran conquistadores y expansionistas. Se habían expandido tanto. Si todo empezó en el Cusco, este tipo de verdad, ¿por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, los incas empezaron en el Cusco. ¿Cómo del Cusco llegaron a parte de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile? ¿Cómo lo lograron? Expandiéndose, pues, pedazo de mequetrefe. Evidentemente expandiéndose. ¿Y cómo se expandían? De 2 formas. La primera con guerras, donde moría un montón de gente y el Inca asesinaba un montón de gente, incluso con los chancas, bebían chicha del cráneo de los chancas, habiendo desembarazado de la masa encefálica este cráneo previamente. Para que veas el nivel de brutalidad con la que actuaban los incas, porque eran un imperio. Y se entiende que los imperios sean así. Lo que pasa es que se encontraron con otro imperio que era de repente más avanzado en términos militares o bélicos, pero eran 2 imperios que se enfrentaron y venció uno. ¿Por qué vencieron los españoles? Siendo 168. Porque en la expansión inca hubo culturas que no eran quechuas, que no eran incas, que no estuvieron de acuerdo y esperaban que llegara alguien que los salvara. Y cuando llegan los españoles con barba, mira esta hermosa barba catalana, con barba, piel blanca, no eran cobrizos, con animales muy raros que eran los caballos, cuando llegaron pensaron que iban a ser los que los iban a salvar. Y fueron ellos los que salieron con los españoles y vencieron a los incas. O al inca en ese momento que era Atahualpa, en Cajamarca. ¿Cuántos soldados eran en Cajamarca? El ejército de Atahualpa eran más de 30.000, pero su séquito más importante eran cerca o un poquito más de 7.000. 7.000 soldados expertos. Los españoles 168. Valientes, increíblemente valientes. Mira, si tú hablas de los españoles mal, 168 se enfrentaron a más de 7.000. ¿Cuántos venezolanos hacen falta para enfrentarse al régimen de Maduro? Que no lo han podido hacer hasta el día de hoy. Los españoles tenían más pelotas, ¿ah? Tenían más pelotas. Entonces, evidentemente, la victoria en la conquista es gracias a la enemistad que había generado el imperio inca del Tahuantinsuyo en Cusco con las demás zonas que había conquistado. Y eso se debe a la desunión. Entonces, ahora tú me dices, ay, que sí, que los españoles se mezclaron. Hubo una mezcla, un mestizaje, un intercambio cultural. Hubo incluso grados de nobleza que se entregaron, como dije al principio. Y cuando viene la gente a decir, sí, los colonizadores expansionistas nos eliminaron, nos aniquilaron, nos destruyeron, desaparecieron nuestra raza. Hay que mirarnos al espejo un poquito, no tenemos mucho español, por más que yo tenga barba española. Si verdaderamente hubiesen destruido a todos,
¿Por qué hay tanta gente con rasgos étnicos en toda Sudamérica, en toda Norteamérica, la parte de Mesoamérica que en México, por ejemplo? ¿Por qué toda América hispana, toda Hispanoamérica, es todavía gente con rasgos indígenas? Porque simplemente aquí no hubo ningún aniquilamiento, como se dice. Hubo excesos, hubo una guerra, hubo una conquista, hubo muertos, hubo como en todas las conquistas, como las conquistas incas, las aztecas, como las conquistas de los picunches, de los mapuches, todas, todas, como todas. Hay muertes y asesinatos. En todas hay enfrentamientos militares. Bueno, pero luego de eso hubo un intercambio cultural, un intercambio de idioma, un intercambio religioso. Tanto así que, por ejemplo, la ciudad más zurda del Perú, que es una de las más zurdas, que es Ayacucho, por ejemplo, que puede estar en contra de los españoles, sí son malos, pero es la ciudad donde hay más iglesias. ¿Por qué? Porque el intercambio cultural fue también religioso. Cositas que no vas a entender, cositas que se te van a complicar. No te preocupes, va a ser difícil que lo entiendas, así que ya espero que hayas entendido.